Vamos a ver nuestras Biblias, hermano, en Mateo 24 y continuando con la serie de Mateo. Realmente Mateo 24 es un reto, fue un reto para mí y también para el pastor Eric. En la semana estábamos estudiando juntos y pues estábamos tratando de más o menos estudiar juntos y a una noche estábamos aquí en la oficina platicando y bueno, que el Señor tenga misericordia de los predicadores a veces cuando entramos a profecía, hermano, híjoles, qué gran reto. Hermano Rubén me puso, el sábado le hablé, le dije, oiga hermano Rubén, me puso una bola en curva, ya que a él le gusta el béisbol. Bueno, vamos a ver nuestras Biblias, ahí en Mateo 24, ahí hubo un error de dedo, Mateo 24, y vamos a leer ahí los versículos, vamos a leer del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Bueno, el título del sermón se llama Las profecías del rey. Y la idea principal, hermano, usted se puede olvidar de todo el sermón, pero no se puede olvidar de la idea principal. Es la siguiente: a la luz de la realidad futura, de las dificultades y salvación final, debemos estar preparados para el regreso de Cristo en todo momento, viviendo en obediencia. Y esto me lleva a mi primer punto, hermano: el origen del discurso en el monte de los olivos. Mateo 24, hermano, y 25 comienza una nueva sección. Esto se le puede llamar el discurso escatológico de Cristo o el discurso sobre las últimas cosas. Recordemos que la semana pasada vimos que Jesús acaba el discurso hacia el público. Ahora él y sus discípulos, saliendo del templo, se van hacia el monte de los olivos y aquí comienza un discurso en privado. Prácticamente se le puede decir esto como escatología. Jesús se le puede conocer como lo siguiente: la literatura apocalíptica de Jesucristo. Prácticamente lo que vamos a ver en estos 4 sermones, en las próximas semanas, vamos a ver que Jesús va a hablar del futuro, ¿sí? Y vamos a ver en este capítulo que Jesús va a predecir los detalles del juicio venidero y su regreso. Entonces, vamos a abordar este tema en esta mañana. Vamos a poner las bases bíblicas, vamos a entender el contexto y vamos a hacer lo siguiente. Cuando mi Señor Jesucristo sale del templo, sus discípulos, dice aquí la palabra de Dios, versículo 1, que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En Marcos dice que cuando Jesús sale del templo, uno de sus discípulos le dijo: maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. En el paralelo, Lucas 21:5 dice que mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas. Este templo, hermano, era hermoso, ¿sí? Herodes le había invertido bastante dinero a este templo. Tenía piedras hermosas. El patio de los gentiles era de jaspe. Era un hermoso templo. Y es interesante que los historiadores como Josefo, Tácito, informan en sus escritos que ese templo significaba o daba un aire de tremenda riqueza. Incluso en el Talmud babilónico menciona lo siguiente: dice que aquel que nunca vio el templo de Herodes, nunca vio una construcción magnífica.
O sea, que era una construcción enorme. Y hoy en día, estaba meditando esto, cómo lo podemos poner aquí en el contexto. Se ha hablado mucho de Dubái, ¿verdad? Impresionantes rascacielos, impresionantes obras, rascacielos donde hay albercas, donde hay champán y te ponen hojuelas de oro. Bueno, o sea, algo totalmente tremendo, ¿verdad? Que uno no se puede ni imaginar. Bueno, imagínense que los discípulos están diciendo, bueno, ¿cómo es posible que este templo será destruido? Pero note unos versículos anterior, 24-38. Los discípulos tenían en mente esto: por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. ¿Cómo es posible que este templo tan hermoso, que estas piedras tan inmensas, será desierto? Ah, caray, ¿cómo? Entonces, con esa mentalidad, Jesucristo saliendo del templo, los discípulos estaban inquietos en saber esto. Oye, mi Señor Jesucristo, ¿no ves este edificio grandísimo? ¿Cómo es posible que va a quedar desierto? Pero note la declaración de mi Señor Jesucristo. Hijitos, ¿no me impresiona este edificio? ¿Estás viendo todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? ¿Cómo es posible que esta gloriosa estructura va a ser derribada? Pues ahí está la afirmación. Esto debió conmocionar a los discípulos. Los debió como judíos, como lo que significaba el templo, la gloria de Dios, los ritos, las fiestas. ¿Qué? ¿Cómo? Sería una cachetada. ¿Cómo es posible? Pero mi Señor Jesucristo no se admiró de esas piedras. Mi Señor Jesucristo dijo la profecía: esta casa se quedará desierta, la gloria de Dios desaparecerá y va a venir, se va a quedar desierta totalmente. Entonces, hermano, dicho esto, vamos a ver que mi Señor Jesucristo en el versículo 3 está sentado en el monte de los olivos. Se acercaron a los discípulos en privado y le preguntaron estas 3 preguntas. La primera es: dinos, ¿cuándo sucederá esto? Probablemente la destrucción del templo. La segunda es: ¿cuál será la señal de tu venida? Tercera, y la consumación de este siglo. Ahora, para interpretar este pasaje, hermano, debemos de ser cuidadosos cómo lo interpretamos. Y en esta mañana lo voy a interpretar de una manera futurista. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el versículo 4, mi Señor está hablando sobre la tribulación. ¿Ok? Porque en la mente de los discípulos, hermano, para entender esto, el fin del siglo significa lo siguiente: 3 cosas. En primer lugar, el fin del siglo significa la manifestación plena que Jesús haría de su gloria en su poder mesiánico, el reino, el milenio, la consumación. En segundo lugar, en la mente de los discípulos, ellos decían: ¿cuándo va a suceder el fin? Cuando la era del pecado se ha ido y toda la rebelión del ser humano se ha consumado. ¿Cuándo va a ser el principio del reino divino y la rectitud? Ellos querían el reino, estaban esperando al Mesías, estaban esperando literalmente la liberación, estaban esperando inmediatamente el reino. Por eso la mamá de Salomé vino y le dijo: Señor, siéntate aquí conmigo a tu derecha y a mi izquierda a tus 2 primos, porque el reino va a venir y yo quiero que también ellos tengan posición, tengan autoridad. Los discípulos, hermanos, no tenían en mente que todavía esto iba a tardar en el aquí y en el ahora. Todavía no, ahí estaban. Sin embargo, hermano, aún después, cuando mi Señor Jesucristo hace la resurrección, Él resucita, se le aparece a sus discípulos ahí en Hechos 1:6. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O sea, ellos estaban literalmente, hermanos, queriendo
a la expectativa de ese reino, del fin del siglo, así. Pero Jesús les contestó, dice, no les corresponde a usted saber los tiempos ni las épocas, porque el Padre las ha fijado. Entonces, hermano, de esta manera, esta pregunta, para interpretar esto, porque primero debemos ver las preguntas para poder interpretar los siguientes versículos. Y la pregunta de los discípulos estaban esperando lo que ya expliqué. Dicho lo siguiente, hermano, por eso voy a interpretar estos textos de una manera futurista. Que estos textos del 4 para el real hablan de la tribulación. Mi Señor Jesucristo prácticamente, hermano, lo que va a hacer, les va a dar un mini apocalipsis. Literal, es la escatología de mi Señor Jesucristo. Les va a dar el tiempo de la tribulación, les va a dar cuando el anticristo llega a Daniel y les va a dar su segunda venida. Entonces vamos a ver lo siguiente. Mire, el primer indicador es la palabra tribulación y yo quiero que lo vea conmigo. Versículo 9, ¿qué dice? Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados. ¿Ok? Note ahí, versículo 21, ¿qué dice ahí? Porque habrá entonces una gran tribulación. Versículo 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días el sol se oscurecerá. La palabra aquí tribulación, hermano, aparece en todo el capítulo 24. Ese es el primer indicador. El segundo indicador que quiero que usted vea son los dolores de parto. ¿Sí? Versículo 8. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores de parto. Esa figura, hermano, de una mujer encinta de dolores de parto es utilizada en el Antiguo Testamento. Y los dolores de parto no empiezan sino hasta que poco antes de la hora de parto, ¿verdad? Los dolores de parto pueden tomar un día, 8 horas, 3 horas, ¿verdad? Ustedes que aquí han tenido el regalo de ser mamás, me imagino que han de tener esas memorias, ¿verdad? Yo también como esposo, pues he estado ahí en los 2 partos de mis hijos, y que el Señor me ayude con el tercer parto. Amén, ¿verdad? Porque ya estamos esperando un bebé. Que Dios me ayude. Amén. Prácticamente, hermano, los hechos quiere decir que van a suceder, pero todavía no es el fin. ¿Ok? Ahora, el último indicador será el Apocalipsis 6. Lo que voy a hacer es, voy a contrastar estos versículos con Apocalipsis 6. Bueno, me siento como en una corte, como en un ensayo, como en un debate, pero definitivamente tengo que dar los argumentos que hice en mi estudio y que así lo voy a analizar. Ok, empecemos. En primer lugar, hermano, la iglesia no va a estar aquí en los siguientes versículos, note. Dice, Jesús respondió, tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. ¿Ok? Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero esto solo es el comienzo. ¿Ok? Y esto es el segundo punto, ¿verdad? El comienzo de la tribulación. Esto es el comienzo, hermano, de la tribulación. Como misioneros bautistas creemos que el regreso corporal de mi Señor Jesucristo será en el premilenio. ¿Qué quiere decir? Cuando la iglesia sea raptada. Antes de la tribulación, hermano, nosotros, mira, nos vamos. Cristo viene en las nubes, nos rapta. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezquemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Cuando empiece esto, hermano, el comienzo de la tribulación, cuando la iglesia sea raptada, cuando el Espíritu Santo se vaya, ahí se viene la maldad. Así, en un cerrar de ojos, hermano, empieza a... No sé si se recuerda, bueno, yo en México tenía como unos 7 o 8 años. Había como unas largas, eran como escaleritas, y si tú le hacías así, como tarjetas, se iban una tras otra, ¿verdad? Bueno, así es esto. Mi Señor Jesucristo está dando lo que va a venir en la gran tribulación. Note los dolores de parto, falsos cristos, la guerra internacional, habrá hambres y terremotos, pero estos solo son ¿qué? Principios de dolores. No puede tener una esposa encinta principios de dolores a los 5 meses, sino que ya cuando esté preparándose. Entonces, esto solamente mi Señor Jesucristo dice, pero todo esto solamente será el comienzo de dolores. Ahora, note cómo se intensifica los dolores. Versículo 9. Entonces los entregarán ¿a qué? A tribulación, y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mí. Muchos apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros, se odiarán, se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¡Wow! Todo esto, hermano, es la tribulación. Apocalipsis. Ahora, ¿podemos aplicarlo a la iglesia? En punto de vista, no. No podemos aplicar estos versículos a nosotros porque nosotros ya no estaremos así. Ahora, algunos pueden argumentar, bueno, ha habido falsos cristos, ha habido terremotos, ha habido mareas, la maldad ha aumentado. Sí, son las consecuencias de vivir en un mundo pecaminoso, porque aún la tierra gime. Pero hermano, en la gracia todavía no estamos ahí. Entonces mi Señor Jesucristo le está contestando a los discípulos. Note eso. ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo vas a restaurar tu reino? Y les dice, mira, la tribulación tiene que suceder. ¿Por qué, hermano? Porque toda la atención ya es en Israel. Y aquellos que se queden también se van a poder arrepentir, porque Dios va a utilizar los 2 testigos. El evangelio será predicado de una manera sobrenatural, pero les va a costar. Aquellos falsos creyentes que están en iglesias hoy en día, que se queden, van a decir, ay, wow, se van a arrepentir, o una de dos, se van a adorar a la bestia. Wow, qué tremendo, hermano. Esto es literatura apocalíptica. Muchas veces podemos aplicar este texto a la iglesia, y creo que es una aberración. No se puede aplicar a la iglesia. Como premilenialistas, no. Otra corriente escatológica, tal vez. Hay otra corriente, por eso estamos dando aquí un análisis multidimensional. Hay otra corriente que dice que la iglesia pasará todos estos, hasta el 8, pasará. Pero en el 6º sello, y ahorita vamos a ir a Apocalipsis, ahí la iglesia será raptada. Bueno, como le digo, hay
maneras de interpretar estos textos. Pero yo en esta mañana, anoche, fui a nuestros credos doctrinales, premileniales. ¿Qué cree? No pasemos el rapto. Y es más, si lo pasamos, cuando venga el sexto sello, vámonos. Pero premilenialista, hermano, no vamos a estar ahí. Por tanto, estos textos no aplican a la iglesia. Ahora, ¿podemos sacar principios? Claro que sí, ¿verdad? El Antiguo Testamento está enfocado a Israel. Pero eso no quiere decir que yo lo desecho, sino que también podemos sacar principios básicos para nuestra vida. Entonces, hermano, versículo 9 está hablando de mártires en el mundo, caos mundial, y versículo 14, esto es impresionante, versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es la perseverancia que te da la salvación, es de que el cristiano genuino va a seguir perseverando automáticamente en Cristo. 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muchos argumentan, dicen, oh no, el evangelio se está predicando ya ahorita estamos en el versículo 14 porque el internet está dando las predicaciones, todo. Pero no, hermano, cuando vemos Apocalipsis, los 144,000, los 2 testigos van a predicar de una manera sobrenatural. Hasta los ángeles van a predicar el evangelio. Imagínense, a un Dios teniendo misericordia de aquella gente falsa que profesaba ser cristiana, que se quedó en el rapto, se quedó en las bancas, se quedó ahí, pues aún van a tener oportunidad de entrar, pero les va a costar. Les va a costar. ¡Wow! Eso es lo que enseña la Biblia. Vamos a Apocalipsis 6 para poner la tesis. Apocalipsis 6. Note. Y bueno, si usted quiere estudiar Apocalipsis, los jueves estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y por la voluntad de Dios, me tocó predicar a Mateo 24 y la semana pasada estudiamos los 4 primeros sellos. Y adivine, es un paralelo, literalmente, es una sombra. Por eso mi Señor Jesucristo les da a sus discípulos una condensación, un mini apocalipsis. Y más tarde Juan le va a decir, mi Señor Jesucristo, escribe este libro, ahí te van los sellos. ¡Wow! Impresionante cómo la revelación va de manera progresiva. Note, versículo 6:1. Dice, entonces cuando vi el Cordero, abrí uno de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que decía, como voz de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco, el que estaba montado, en él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. El primer jinete blanco, hermano. Esto es un paralelo de Mateo 4, literal. Esto representa paz mundial, ¿verdad? Falsa paz, que será muy breve. Pero sin embargo, cuando venga el jinete blanco, note, 6:3, cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran a unos a otros, y se le dio una gran espada. La depravación humana, hermano, se vuelve sobre sí misma y se destruye. Note que Dios está en control de todo esto. Note ahí en el versículo 2, dice que se le dio una corona, se le dio. Versículo 4, se le concedió quitar la paz. Dios está dando autoridad divina aún a la maldad para poner juicio. Y eso es la tribulación, ese es el comienzo de la tribulación. La iglesia no va a estar aquí. Dice en el versículo 5, cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven, y miré un gran caballo negro,
y estaba montado en él y tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por un denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. A consecuencias de las guerras, de la paz, no va a haber comida, va a haber hambruna. Esa es la tribulación. Note el cuarto jinete. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad. Note otra vez esta palabra, hermano. Se les dio autoridad. ¿Quién está en control de esto? Cristo. Cristo está en control de esto. Dice que se le dio autoridad para la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. ¡Wow! ¡Qué terrible! Dios, hermano, les está dando fuerzas para el juicio. La tribulación es juicio. Mateo regresa Mateo. Mateo está diciendo prácticamente esto: tengan cuidado que nadie nos engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, falsos profetas, el anticristo. ¿Sí? Engañarán a muchos, paz. Y luego dice: ustedes van a oír de guerra, rumores de guerra. ¿Sí? Y luego va a decir: cuidado, no se alarmen, porque esto es necesario que todo eso suceda, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Es la tribulación, es el comienzo de la tribulación, no es el fin. Dice que estos solamente son comienzos de dolores, pero no en el versículo 9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Aquí prácticamente ya podemos ver el 6º sello, el 7º sello. Mi Señor Jesucristo, hermano, le da una mini apocalipsis, una pincelada de lo que va a ser. Nota ahí en el versículo 15. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de la que habló por medio del profeta, ¿quién? Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el anticristo haga una paz con Israel, de repente a la mitad de la semana la va a romper y se la va a meter y lo va a querer destruir. ¡Wow! Entonces, hermano, vemos que mi Señor Jesucristo les está dando un mini apocalipsis, y no voy a ir en todos los detalles por cuestión de tiempo, pero definitivamente les está dando un compendio de la profecía. Por eso es la profecía de mi Señor Jesucristo. Entonces, hermano, literalmente esta mañana estaba pensando, bueno, ¿estaremos ahorita en la tribulación? ¿Aplicarían estos textos para nosotros? Porque siempre ha habido pandemias, ha habido terremotos, pero realmente, hermano, no vemos la maldad 100% desatada. Dios tiene gracia, estamos en el periodo de la gracia y todavía no se desata esto. Nada más le voy a poner un ejemplo. El caballo amarillento, el de muerte, dice que se le dio a una 4ª parte de la tierra. Vamos a suponer que yo aplico ese texto ahorita aquí. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Para que una 4ª parte se muera de Estados Unidos, así, tiene que morirse todo California, todo Texas y todo Illinois. Así será la maldad, hermano. Así. Hoy con el coronavirus y con las plagas, terremotos, ha habido muchas plagas. Pero no debemos de alarmarnos, de decir: oh, ya está el rapto, ya está mañana, pasado mañana, creo que hay que tener cuidado con eso. Por eso, estos textos están en forma futura. No los puedo aplicar a la iglesia. Y de eso predicó hermano Eric, ¿verdad? Platicamos. No se puede, y es muy popular, hermano, aplicar estos textos a la iglesia. Claro que hay falsos maestros, desde el siglo I, los arrianos, siglo III,
terremotos en Pompeya en 1500. Incluso han puesto en 1850, ha habido sectas que han puesto fechas, no ha regresado Cristo. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Falsos maestros dicen, hermanos, ya vino el coronavirus, es una plaga, Cristo viene la próxima semana. Vende todas tus casas, vende esto porque ya está todo esto. Manipulan la información. Pero Cristo dice, mirad, que nadie nos engañe. Entonces, eso es impresionante. Podríamos decir que esas palabras, hermano, son para los cristianos que se conviertan después de la tribulación. Wow. Ese es el análisis premilenial que yo estoy abordando este texto. Probablemente otra denominación o otros pastores tengan otra posición, pero esa es mi convicción. No podemos, bueno, yo no lo quiero hacer en forma de dogma, a lo mejor usted tiene otra perspectiva, pero cada uno de ustedes, y especialmente los que son maestros, pero nosotros abrazamos esa doctrina premilenial. La iglesia no pasa en el rapto, seremos raptados. Y cuando venga el rapto, la gracia se va, la maldad se desata. Pero esto nada, los 4 años, hermanos, solamente es el principio. Después viene el quinto, el sexto, las copas, la ira. Nota ahí en el versículo 21. Dice que porque habrá entonces una gran tribulación como nunca ha acontecido cuando el anticristo quiere destruir Israel. Pero noten el 29, noten ahí en el 28, donde el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Probablemente ahí sea la batalla del Armagedón, donde habrá mucha muerte. Pero en el 29 note, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol oscurecerá, la luna no dará la luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Hermano, eso es un sacudimiento cósmico. Es algo cósmico. La galaxia se mueve, pasa algo sobrenatural. Cristo regresa, probablemente ahí aluda a Apocalipsis 19, cuando Cristo venga con los caballos, con los ejércitos. El fiel, el verdadero, el verbo. Entonces vemos, hermano, que todo esto es futuro, de forma futura. La parábola también se va a tocar en Apocalipsis 7. Entonces, hermano, vemos que del capítulo 15 hacia el 22, 23, ahí es la mitad de la tribulación. La mitad de la tribulación. Después vemos el fin de la tribulación. En el versículo 27, note, porque así como el relámpago sale del oriente, resplandece hasta el occidente, y así será la venida del Hijo del Hombre. Así, hermano, que Cristo les ha contestado la respuesta a sus discípulos. Así será el fin. Les dio su apocalipsis, literal. Por eso, hermano, este discurso es en forma futura. Sin embargo, vemos que 24 y 25 serán únicos para los tiempos finales en detalle, porque si usted observa, van escalando, así como los sellos, uno tras otro, pum, 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 pum. Bueno, ¿qué aprendemos? Entonces, a lo mejor, hermano Christopher está diciendo que estos textos no hacen sentido a la iglesia, que a lo mejor es inútil. No. En primer lugar, hermano, vemos que el propósito de la declaración profética en las Escrituras es para estimular la santidad. Nunca vamos a satisfacernos de nuestra curiosidad sobre el futuro, ¿verdad? Queremos saber los detalles. Ay, quiero saber cuándo. Pero, hermano, Dios no nos ha dado detalles. Aún, como les digo, en los eruditos hay opiniones. Lo que sabemos es de que pues Cristo viene y la iglesia se va.
y la maldad se desata. Pero esto es para promover santidad, decir, caray, ¿dónde está mi corazón? No me vaya a quedar en la tribulación. Eso es una verdad, ¿verdad? Ubíquese, ¿dónde estamos? La segundo lugar, hermano, que podemos decir es de que la historia está llena de muchas cosas horribles, ¿verdad? Guerras, hambrunas, terremotos, pero debemos de tener cuidado de no asumir que estas cosas significan que el fin está cerca. Yo le pongo un ejemplo. Aquellos hermanos que vivían en 1900, la peste, la gripe española, la primera, la segunda guerra mundial, 2020, mira dónde estamos. Entonces, no debemos de ¿qué? Dogmatizar. Estos textos están en forma futura. Yo estoy esperando a que me rapten, hermano. Amén. 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 ¿Por qué? Porque yo no me quiero quedar. Y no estoy diciendo que voy a perder mi salvación, es de que eres o no eres. Prácticamente, ¿verdad? Hay de dos. ¿Eres o no eres? Y pues bueno, si nos llegamos, bueno, si hay alguien que se llegue a quedar, bueno, pues verás a los ángeles, verás a los dos testigos a predicar. La persecución viene. Y esa persecución, hermano, es nación tras nación. Es un aborrecimiento. Bueno, si ahorita ya hay polarización, ¿verdad?, contra el cristianismo, estamos viviendo, hermano, en una nación post-cristiana. Hace 50 años, yo puedo predicar con el hermano Rubén, hermano Mezquita, hace 50 años, ¿cómo era el domingo? Familiar, ir a la iglesia. ¿Hoy qué es? Bueno, ligas de fútbol, Super Bowls, hay otras prioridades. Es un mundo post-cristiano. Está cambiando, post-cristiano. Estamos dejando los valores bíblicos de las escuelas. Post-cristiano, estamos dejando a Dios al lado. Aunque le pongamos la mano ahí en la Biblia, no atacan lo que es el matrimonio. Y aguas que ahí viene la censura. Y aguas que no hables de eso. Estamos viendo, hermano, un surgimiento demoníaco en contra de la palabra. Probablemente sean principios ahí, pero no podemos dogmatizar, ¿verdad? A lo mejor dentro de 100 años va a decir, bueno, hermano Christopher hablaba del COVID y mire, aquí estamos predicando Mateo 24. Entonces no podemos dogmatizar, debemos de tener cuidado. Sin embargo, hermano, en tercer lugar, ya para acabar, a pesar de todas las dificultades, como se ve el panorama, ¿verdad? ¿Sabe qué debemos de hacer? Perseverar fiel hasta el final. Estar alerta y listo para el regreso de Cristo. Aquí la pregunta es, ¿estás listo? Bueno, esa es la pregunta que cada uno va a tener que responder en su corazón. ¿Estamos listos? Porque, hermano, ahorita literalmente estamos en la gloria. Estudiando esto, hermano, estamos en la gloria. ¿Y sabe qué? Yo tengo gran paz de esa perspectiva premilenial que nosotros abrazamos. ¿Sabe por qué? Porque los padres de la iglesia, en los primeros 300 años del cristianismo, ellos tenían esa vista, esa perspectiva de las cosas finales. Ya después, en el siglo XV, en el siglo X, en el siglo XIX, se han venido otras interpretaciones. Pero esa es mi convicción, ¿verdad? Premilenial. Y espero que los maestros sean las mismas. Si no, hermano Rubén, haga una cita. Bueno, esa es la convicción, ¿verdad? Entonces aquí ¿estamos listos, hermano? Amén. Hermano, en todas las iglesias hay falsos creyentes. Imagínese cuando venga el rapto. Aquí se quedan varios, en la esquina se quedan varios. Bueno, van a tener que predicar. Les va a costar, pero Dios va a ser fiel todavía. ¡Wow! ¡Qué misericordia! Dios es misericordioso! ¡Wow!
Eso me llena de gran gozo, que aunque las personas rechacen ahorita a Cristo, no quiero, bla, 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 van a tener oportunidad si se llegan a quedar, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, hermano, esté listo, y si hay alguien que me está viendo, que me está escuchando, arrepiéntete, ven a Cristo. Ahí está el panorama. Ahí está el panorama. Ahorita tienes oportunidad de decidir y de venir y decir: Señor, me arrepiento de mi pecado. Estoy listo. Que tu sangre me salve de esa ira venidera. Hermano, nosotros tenemos un regalo en Cristo. Estamos sellados, estamos salvos de esa ira. Prediquemos y estemos listos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos las gracias, Padre mío, por este día que nos das. Señor, ha sido un estudio bastante agotador, bastante intenso, Señor, pero yo sé que tu palabra es fiel. Señor, ayúdanos, Padre mío, a poder interpretar, a poder testificar, Señor. Señor, sabemos, Señor, que al fin del día usted viene. Sabemos que vamos a reinar en tu segunda venida. Y Padre mío, probablemente no sepamos las especificaciones, la fecha, la hora, Padre mío, pero sabemos que vivimos en un mundo caído, donde pasan cosas caídas y donde tenemos que estar atentos, tenemos que estar escudriñando nuestros corazones y estar en ti, Padre. Señor, gracias por este día que nos das. Bendice a nuestros hermanos que están aquí, a los que nos están viendo en línea, Padre mío. Señor, tú nos has dado el panorama de lo que se viene. Señor, tú nos has dado tu palabra desde Génesis, donde son los principios, donde son los orígenes, donde tú eres el creador, donde tú eres el dueño de la galaxia, Señor, donde tu Hijo estaba contigo morando desde la eternidad. Señor, tú nos has dado la revelación en Cristo en los últimos tiempos de cómo debemos de mirar hacia el futuro. Señor, tú nos has dado esta revelación escrita en tu palabra sobre lo que se viene. No nos has dejado en el aire, no nos has dejado ahí en crucigramas, sino que nos has dado un panorama. Que hay diferentes interpretaciones, hay diferentes rutas, lo sabemos, pero sabemos que tú vienes por tu iglesia y de que tú vienes a reinar en el milenio y de que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Eso es por seguro, Señor. Que estemos listos, no importa la adversidad, no importa la polarización. Estemos listos y que tu Espíritu Santo nos ayude en estos tiempos tenebrosos, en estos tiempos malos, en estos tiempos de cambios culturales. Señor, todo está escrito. Tú vas a llevar tu agenda, Señor. Tú vas a llevar las cosas porque tú eres el que estás en el timón y nadie ni nadie lo puede detener, porque tú eres soberano.